El que os habla viene de Guadalajara y en Guadalajara, para los que no lo conozcáis, tenemos una tradición, bueno, ya hemos cumplido la mayoría de edad. Llevamos 19 años haciendo, entre otras cosas, un maratón de cuentos y parece que eso de la narración va calando, ¿no? Entonces, yo sin más, voy a empezar contando una historia que dice: hace muchos años, en un país muy cercano, apenas si había bibliotecas, apenas si se conocía la literatura infantil, y las bibliotecas escolares eran algo que solo existía en lugares y escuelas exóticas. La energía bullía entre maestros, profesores, bibliotecarios. Surgieron grupos de trabajo, seminarios, escuelas de verano, fundaciones, con sus propuestas, sus publicaciones, sus actividades. La década de los 80 del siglo pasado fue un hervidero aquí y allá. La OEPLI, Documentos de Educación, Peonza, Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, Educación y Biblioteca, Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil de Fraga, etcétera, etcétera. Llegó la década de los 90 y las experiencias siguieron prosperando y consolidándose. Esta se lo tenía guardada. Entre ellas, vamos a destacar la de un maestro que en un precioso pueblo de la serranía de Antequera se lanzó a una experiencia con otros compañeros de su escuela e hizo surgir una verdadera biblioteca escolar. Sí, pero no penséis, que mientras tanto, una joven licenciada en Historia iniciaba una larga andadura en una gran ciudad, en la Escola del Clot. La administración educativa empezaba a mostrarse sensible a iniciativas, propuestas, estudios, y allá por el año 1995 se firmaba un acuerdo entre los ministerios de Educación y Cultura, porque entonces la educación y la cultura iban por caminos distintos. Luego vinieron épocas que se fusionaron, vinieron épocas que se separaron, bueno, las cosas que ocurren por allá arriba. Y este acuerdo marco dio pie a una serie de actuaciones, entre ellas un programa piloto para la experimentación de una red de apoyo a las bibliotecas escolares, así se llama. Y de ahí surgió también el Encuentro de Bibliotecas Escolares, celebrado en Madrid en 1997, donde se pusieron las bases de lo que podría haber sido un gran plan de bibliotecas para todo el país. Estamos en el curso 2000-2001. La sensibilidad de los responsables de la Delegación de Educación de la provincia de Málaga se hace realidad gracias al esfuerzo, al tesón y a la convicción de un grupo de personas encabezado por aquel maestro de la escuela de Teo. Y mientras tanto, aquella jovencita licenciada va fraguando un proyecto de biblioteca escolar que va dando los mejores frutos dentro de la Escola del Clot y fuera de ella, a través de estudios, investigaciones, publicaciones, conferencias, etcétera, etcétera. Estamos llegando a los gloriosos 2000 y nos encontramos con dos nuevas leyes de educación, pero hay que esperar a la segunda para que por primera vez quede constancia fehaciente de que en un centro educativo tiene que haber biblioteca escolar. Al año siguiente, la Ley de la Lectura, el libro y las bibliotecas, en uno de los decretos que la desarrolla, también se acuerda de las escuelas, cosa extraña, y se constituye por primera vez una comisión técnica de bibliotecas escolares. Parece que vamos por buen camino. Claro, que con el traspaso de las competencias, el gobierno central propone y las comunidades autónomas disponen. Y tienen que ser ellas las que planteen cómo, cuándo y dónde se van a hacer realidad esas bibliotecas escolares. A fecha de hoy, son solo 5 las comunidades que han aprobado sus leyes de educación y en ellas encontramos tratamientos de todos los gustos para la biblioteca escolar, desde escuetas menciones hasta desarrollos suficientemente extensos. Bien es verdad
que en ningún caso, hasta el momento, llegan a abordarse aspectos sustanciales como el del personal que debe atenderles. Y si hablamos de aquellas comunidades que han llegado a poner en marcha planes estructurales que hayan supuesto un cambio sustancial en el funcionamiento de las mismas, podemos hablar fundamentalmente de tres, si bien es cierto que en otras se están realizando actuaciones, aunque de menor calado. El mismo año que se aprobó la Ley de Educación, se celebraba en Salamanca el primer Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares. Si comparamos aquellas conclusiones con las de aquel otro de 1997, podremos comprobar que no hay muchas diferencias. Hasta aquí, ¿de dónde venimos? Pero, ¿a dónde vamos? Pues las tres personas que estamos aquí a vuestra disposición para que, una vez que os cuenten Pepe y Gloria y Pepe, aquello que venían a contar, pues charlemos y comentemos lo que haya que comentar. Ellos están aquí fundamentalmente por su trayectoria, por el largo bagaje, por el empeño que han puesto cada uno de ellos en su labor respecto a las bibliotecas escolares, que por lo menos hasta ahora se plasma en dos libros que se acaban de publicar y que tenemos ahí ahora mismo en pantalla. Gloria, cuando quieras. Ya a la vez. ¿Sí? Ahora, muchísimas gracias de estar aquí, sois muchos los que estáis, fantástico, porque hay competencia, hay muchas paralelas. ¿Hacia dónde vamos? Fundamentalmente, para saber hacia dónde vamos, tenemos que reflexionar sobre el qué y para qué de la biblioteca escolar, ¿sí no? La pregunta principal a la que yo querría responder es este modelo de biblioteca escolar, el qué y el para qué de la biblioteca escolar, que tenemos claro porque llevamos tiempo en ello, y la administración y este documento marco que sale en este congreso lo vincula. Este modelo necesita algún elemento para esclarecer. ¿Tenemos claro realmente este modelo? ¿Hay algo que tambalea o perturba este modelo? Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que si estamos aquí tenemos clarísimo qué modelo de biblioteca escolar, ¿no? Estamos desarrollando un modelo que se fundamenta en la conceptualización de la biblioteca escolar como recurso educativo. Lo decimos muchas veces, pero hemos reflexionado qué significa decir que la biblioteca es un recurso educativo. ¿Qué consecuencia tenemos? Este modelo se está implementando en nuestras comunidades autónomas de forma desigual y con ciertas dificultades. Vamos a aterrizar, Pero también cabe destacar la presencia en todo el territorio de una cantidad considerable, muy considerable, de buenas prácticas y una percepción de que en los centros interesa la lectura, interesa la investigación. Las bibliotecas escolares parece que hay inquietud, pero el desarrollo general es desigual y con dificultad. Así pues, yo creo que nadie va a poner en cuestión el modelo, pero bibliotecas en tránsito, ¿claro? Porque este título, bibliotecas en movimiento. ¿Qué es lo que nos preocupa que este congreso tenga que denominarse de esa forma? Es porque algún elemento nos perturba. En algunos foros surgen preguntas y dudas sobre el futuro de la biblioteca escolar en la era digital. Y los que estamos aquí, que hacemos formación, que estamos en los centros, hemos oído muchas veces preguntas del tipo: ahora
con la era digital, ¿cómo vamos a organizar el espacio de la biblioteca? ¿Cuántos ordenadores necesitamos a poner? ¿Todos? ¿Toda la biblioteca llena de ordenadores? ¿Debemos comprar libros o ya no? ¿De qué tipo? ¿Solo literarios? ¿Hay que disponer ya de dispositivos digitales ya? ¿O poco a poco iremos introduciendo? También otros dicen, no consigo, y eso nos pasa a muchos, a mí también me pasa, no consigo a veces que vengan a la biblioteca para investigar. Se van al aula de ordenadores o se quedan en clase con el netbook. Se quedan en clase con el netbook y miran vídeos en YouTube y ya está, ¿no? Bueno, ante esta realidad, a mí me gustaría plantear dos cuestiones. La primera, las tecnologías digitales no son una amenaza para las bibliotecas escolares, sino una posibilidad de crecimiento y expansión. Pues, ¿por qué las miramos con tanta perturbación? Podrían ser una amenaza para el sistema educativo si las nuevas tecnologías son conceptualizadas como fines, pero esa no es la idea, son recursos, pues no es ninguna amenaza, todo suma. Y tenemos buenos ejemplos en bibliotecas escolares integradas, híbridas, presentes en la red, incluso algunas que empiezan con aplicaciones 2.0 y presencia con las redes sociales poco a poco, pero hay. Tampoco el uso de estas tecnologías por parte del alumnado representa o debería presentar una dificultad para utilizar la biblioteca. Se utiliza la biblioteca si se provoca la necesidad de utilizar la biblioteca. Claro, pues entonces, no. Realmente, lo que realmente es fundamental ante el reto de las nuevas tecnologías es recuperar qué función la biblioteca puede desarrollar en esta era digital como centro que filtra, que selecciona ante la sobredosis informativa que nos abruma. ¿Qué virtud tiene, ¿no?, la biblioteca escolar de filtro y de selección? Que no es otra que la función de siempre, no olvidemos. Y al mismo tiempo, la segunda idea respecto a las tecnologías es que la educación en el uso de la información, en competencia digital, en acceso, tratamiento y comunicación de información es más imprescindible que nunca. Pero son acciones educativas que la escuela ya ha hecho siempre. Ahora con las tecnologías digitales son imprescindibles, pero es la base del aprendizaje. No nos estamos inventando nada. Acciones desde la biblioteca que ayuden a un irrenunciable enfoque humanista de la educación, que nos estamos olvidando del enfoque humanista. Un enfoque humanista donde prima la reflexión, la argumentación, la selección crítica con criterio, no criterio, y al mismo tiempo una formación humanística en la imaginación, la fantasía, la creatividad, la curiosidad. La biblioteca está vinculada a estos aspectos. Bueno, pues las tecnologías digitales no tienen por qué perturbar nuestro concepto y modelo de biblioteca escolar. Lo expande, todo suma. La segunda cuestión es que igual el problema actual de la biblioteca escolar en España es otro. Si hablamos hoy de bibliotecas en tránsito es porque necesariamente algo nos perturba, decía. Y efectivamente hay algo que no está funcionando cuando al mismo tiempo las bibliotecas están creciendo. La dificultad de transformación del modelo a unas estructuras estables en los centros es el verdadero problema. Repito, transformar este modelo que tenemos claro en una situación de estabilidad. Porque aunque dispongamos de excelentes infraestructuras y tecnología digital y una persona cualificada al frente de la biblioteca, si no garantizamos una implementación adecuada y con sentido dentro del sistema escolar,
con unas funciones bien definidas y un plan de trabajo claro, no vamos a ninguna parte. En esta cuestión y otras refleja esta diapositiva, porque este congreso tendría que llegar a unas conclusiones que pudieran dar respuesta al título de esta mesa. Recordad, la utilidad de la biblioteca escolar para las organizaciones escolares del siglo XXI. Tenemos que dar respuesta. ¿Dónde están los elementos de utilidad de la biblioteca escolar para el siglo XXI? Para las escuelas. Estamos hablando de los centros educativos. La situación de transformación o de cambio tendría que estar sustituida por una situación de más estabilidad. Para ello, tres elementos necesitamos. Esclarecer el concepto, ahora vamos a por ello, concretar bien las funciones, será la segunda diapositiva, y el tercer elemento, establecer un marco normativo que las regule, que dé la estabilidad. En esta diapositiva es muy interesante valorar que el concepto de biblioteca tiene múltiples dimensiones. Son tantas las cosas o las aportaciones o las funciones, no es una única función la que aborda la biblioteca escolar en el centro, que definirla implica visualizar la complejidad de estos elementos. Este cuadro pretende ayudar a simplificar. Diferenciemos la parte física. Evidentemente, sin la biblioteca física, sin una estructura organizativa estable, no hay biblioteca, evidentemente. Pero esta estructura estable, como centro de recursos, la debemos desarrollar y gestionar para que se desarrolle como un entorno presencial de aprendizaje y lectura. Perfecto. Pero una biblioteca pública también responde a este primer elemento, a esta primera dimensión, una organización estable y un entorno de aprendizaje más autónomo, pero de aprendizaje y lectura. ¿Dónde está el diferencial de la biblioteca escolar? ¿Por qué hay un diferencial? La biblioteca escolar no es una biblioteca pública. En consecuencia, el modelo no puede ser el mismo. Hay un diferencial, la dimensión educativa. ¿Para qué utilizamos esa estructura estable y ese entorno de lectura y aprendizaje? ¿Para qué? Lo utilizamos como recurso educativo. Eso significa no únicamente hablar de CRA, sino de CREA, ¿no? Centros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Nos olvidamos de la E. Nos olvidamos de la E y aquí está el diferencial. Los niños no aprenden solos. El aprendizaje debe ser diseñado. La biblioteca escolar es un recurso para el aprendizaje del chico y de la chica, del niño y de la niña, pero es un recurso para el maestro, para el profesor, para su diseño didáctico. Y eso nos estamos olvidando. ¿Qué sucede? Que nadie nace enseñado, ¿no? En consecuencia, disponemos de un recurso fantástico, una estructura organizativa estable, la estabilidad con una personal frente, con recursos filtrados, seleccionados, pero si el maestro no tiene un apoyo y unas orientaciones en cómo utilizar ese recurso, tampoco vamos a ninguna parte, bueno, o vamos a medio camino nos quedamos, ¿no? Fundamental, visualizar la posibilidad real de que la biblioteca sea conceptualizada como un agente interdisciplinar, que es maravilloso. Damos apoyo a todos los niveles. ¿Qué posición más privilegiada? Un agente interdisciplinar de apoyo pedagógico, de apoyo en el diseño curricular, en el diseño didáctico de la actividad a nivel metodológico y apoyo en el despliegue curricular también. ¿Por qué? Porque esa persona que está responsable de ese recurso conoce bien los materiales de la biblioteca y sus posibilidades pedagógicas y tiene más experiencia y puede ayudar, no hacer la actividad, sino dar apoyo.
Esta visión de la biblioteca como agente de apoyo pedagógico, las buenas prácticas de muchos centros en biblioteca escolar nos dan la razón, porque si tú analizas, ves que detrás de esa biblioteca no hay una sola persona, sino un equipo de apoyo que es ese recurso humano que es el que da el apoyo y el que está haciendo posible que la biblioteca escolar sea utilizada como recurso educativo. Bien, esta es la cuestión principal respecto al concepto de biblioteca escolar. Para una implementación de este tipo que busque la utilidad de la biblioteca, la pregunta fundamental para desarrollar este concepto de biblioteca e implementar este modelo en la escuela es visualizar dónde situamos la biblioteca escolar. Si creemos que este es el modelo, no podemos situar la biblioteca escolar en una zona periférica del centro y hablar de integrar la biblioteca. No, al estar dentro. La biblioteca escolar al estar dentro del sistema. ¿De qué manera colocamos la biblioteca en el sistema? Determinando bien las funciones, un plan de trabajo, colocando la biblioteca en la organización y planificación educativa como otros elementos que están en el centro del mismo modo. La biblioteca escolar no puede ser el corazón de la escuela, y aquí mi amigo Jaume Centellas, que no está hoy, me comprenderá. No puede ser el corazón de la escuela, nos gustaría mucho, pero la realidad nos dice que el corazón de la escuela es el profesor, es el grupo de profesores que llevan a cabo ese proyecto educativo, que tienen ese trabajo encomendado. Ese es el verdadero corazón y quien tiene la responsabilidad de los aprendizajes. La biblioteca, si no es el corazón de la escuela, ¿qué puede ser? El elemento de apoyo base. La biblioteca, aquí ya entro en otra cuestión muy filosófica, la biblioteca escolar es un medio, no es el corazón de la escuela, porque la biblioteca escolar es solo un medio, no un fin en sí misma. Y en este sentido, concretar las funciones de la biblioteca escolar nos puede ayudar a visualizar esta cuestión. Si avanzamos, solo presentar este cuadro y termino. ¿No? Sí, no. Ya está, yo 50. Las funciones de la biblioteca escolar, evidentemente el artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación ya nos indica perfectamente esa función de fomento de la lectura y de acceso a la información, pero tenemos que concretar, porque hay que hacer un plan de trabajo y hay que articular nuestra tarea. Podemos concretar en 5 funciones que van en relación al concepto de biblioteca que comentábamos. Evidentemente, la biblioteca escolar como centro de recursos que filtra para garantizar esa calidad y diversidad en los recursos, esa biblioteca escolar como recurso estratégico ante la era digital, pues un recurso estratégico para la promoción de la cultura escrita en el ámbito escolar, la biblioteca escolar como recurso didáctico, pero aquí es donde hay que ayudar y dar apoyo al profesorado, didáctico para facilitar la práctica de determinadas estrategias metodológicas. La biblioteca es un medio para mejorar la enseñanza, no únicamente los aprendizajes, la enseñanza. Y finalmente, la cuarta función, servicio en lugar de encuentro. Esto tenemos mucha experiencia, la vinculación con las familias, lo que facilita la biblioteca de relación entre chavales de distintos niveles, ¿no? Y la vinculación con el entorno, efectivamente. Y finalmente, ese diferencial que creo que ahora es hacia dónde vamos, o donde tendríamos que ir a hacer un giro estratégico a nivel de concepto y de modelo, a poner el acento donde tiene que estar la cuestión
la biblioteca como un medio para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, para mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es el núcleo a que nos debemos. Necesitamos que la biblioteca sea reconocida o visualizada como un agente de apoyo. Lo necesitamos. Este es el punto que creo fundamental. Le doy la palabra a Pepe, que Pepe tiene también muchas cosas que contar. Muchas gracias, Gloria. Y gracias por esa presentación, José Antonio. Ya hablaremos tú y yo. Bien, bueno. Yo la verdad me he llevado una sorpresa muy grata cuando me han dado una bolsita blanca, muy bonita, muy llena. Porque ¿qué habrá aquí dentro? ¿No? Y jugando, el paraguas me gusta mucho, es de niña, me ha encantado. Y me he encontrado con esta joya. Me ha dado tiempo a verlo. Subrayado. Esta joya. Hombre, he hecho una lectura muy rápida. Pero aquí hay sustancia y yo lo recibo con una alegría inmensa, porque esta pared escrito, todo lo que hay aquí escrito es consecuencia de muchísimo trabajo, de mucha política educativa de apoyo a las bibliotecas escolares, que ahora en mi intervención analizaré un poco, ¿no? Y creo que este documento va a ayudar muchísimo, no solo a los centros educativos, que sí, pero fundamentalmente a muchas de las personas que estáis aquí presentes, que estáis de mediación, que tenéis cargo o tenéis determinadas funciones para que en los servicios de apoyo, ¿no? En las áreas de apoyo en las que trabajáis, para que las bibliotecas escolares tomen cuerpo y tengan presencia real en los proyectos educativos, presencia real. Y esto en líneas generales no existe, no hay presencia real, hay una debilidad enorme de la presencia y la relevancia de la biblioteca escolar en las organizaciones educativas, en los establecimientos educativos, pero una fragilidad tremenda que deviene de las implementaciones o de los modus operandi, ¿no? de esas políticas que ha habido sobre todo desde el año 2005, cuando el Ministerio pues impulsa económicamente este tema y las comunidades pues asumen corresponsablemente actuaciones para el impulso de las bibliotecas escolares. Pero claro, lo ha comentado Gloria y con mucha razón, allí no hablaría de modelos, pero sí hay tantas bibliotecas como y fórmulas no como comunidades, ¿no? Es complicado, ¿no? Por la estructura organizativa del Estado, por la estructura del propio Estado, ¿no? De la autonomía. Pero bueno, este documento va a ayudar muchísimo como marco de referencia para ir articulando el modelo, ese modelo del que nos ha hablado Gloria también, un modelo muy pertinente y evidentemente muy contextualizado, porque claro, estamos hablando de comunidades autónomas que tienen leyes de educación, Pero bueno, yo soy muy positivo y esto es algo maravilloso y en ese sentido va mi intervención, ¿no? Yo creo que el reto ahora, después de casi prácticamente 8 años de actuaciones, de impulso y de mejora de la biblioteca, que han consistido fundamentalmente en apoyo de carácter muy periférico, que yo llamo apoyo periférico, es decir, premios, proyectos de innovación, mucha formación, mucha jornada, los premios nacionales, la cantidad de materiales, en las comunidades, ya sabéis, por ejemplo, la cantidad de materiales tan excelente que tiene, sus portales, bien, pero eso está y hay que mantener, pero el reto está en dotar de utilidad la biblioteca en los centros educativos, y
y dotarla y que cumplan el papel que se le ha encomendado por la administración, y está muy claro, está muy claramente definido, ¿no? Es decir, hay que dotarla de relevancia, de mucha relevancia en el propio centro y otorgarla de valor. Y claro, para otorgarla de relevancia y valor hay unos elementos dentro del centro que tienen que estar garantizados, unas cuestiones garantizadas. Y si eso no se garantiza, por mucho proyecto de innovación, por mucho que impulsemos, por muchos proyectos de 2 años, de 3, de 4, por mucho plan que hagamos, la debilidad es de tal magnitud y la vorágine del día a día de la escuela es de tal magnitud. La no convergencia de las bibliotecas escolares con las TIC es de tal magnitud. Incluso la no convergencia de las bibliotecas escolares con los proyectos lingüísticos es de tal magnitud. De tal manera que hay ausencia de bibliotecas escolares en el discurso de los lingüistas. Pues, pavor. Esto tiene que dar un giro. Tiene que dar un giro y tiene que ver con esa necesidad además de articularse con esos elementos de sostenibilidad que ahora voy a hablar de ellos, ¿no? ¿Qué ha de articular la biblioteca? Pues fijaros, la biblioteca articula o se carga de materia curricular, si tiene carga, si no tiene carga dentro del currículo, si no se da circunstancias programáticas, siempre se quedará al margen, como elemento complementario, como una cosa añadida, más, que está ahí, bueno, unas veces lo usamos y otras no, prescindible o no prescindible, vinculada a la lectura literaria o no vinculada a la lectura literaria, club de lectura, no club de lectura, pero con una fragilidad constante, permanente. Y no hablo de lo integral, hablo de lo nuclear. O sea, los elementos nucleares de la biblioteca no se dan actualmente, quitando algunas excepciones que se está avanzando en algunas comunidades, y es cierto, con ya regulación. Ya hay alguna regulación, que comentaba José Antonio, ¿no? Es evidente que a partir, y este documento da muchísimas ideas, a partir de ahora creo que hay que generalizar ya las bibliotecas en todos los centros educativos y dejarnos de proyectos desde el punto de vista, ¿no?, de convocatoria. Claro, hay comunidades que llevan más recorrido, otras menos, bueno, unas empezarán dentro de un año, otras de 2, de 3, pero bueno, hay que poner ya el foco ahí, hay que ponerlo ahí porque se tiene que integrar realmente en el centro, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, iniciamos un ciclo de políticas que tiene que incidir en el afianzamiento de la utilidad y del uso de las bibliotecas escolares, salvaguardando y mejorando los apoyos existentes. Es decir, no podemos dejar ahora los portales que hay, no podemos dejar ese material porque hay buenas prácticas y hay que seguir impulsando esas buenas prácticas, pero tenemos que focalizar todos los esfuerzos, las intervenciones, las medidas en la visualización de las bibliotecas escolares en los centros educativos, que no, en líneas generales, no se visualiza por el resto del profesorado. Bien. Bueno, iba a hablar un poco de las acciones de la biblioteca, pero Gloria lo ha dicho muy bien, el concepto. ¿Cuáles son los elementos de sostenibilidad que yo creo que deben garantizar ese uso de la biblioteca? Primero, y lo he dicho muy claramente, o existe valor programático de la biblioteca, o tiene carga, o es difícil que la biblioteca se incorpore como un elemento fundamental de apoyo pedagógico. ¿Qué puede articular la biblioteca? La biblioteca puede articular perfectamente programas de competencias informacionales, pero perfectamente, y enseñar a los alumnos a aprender, quitándoles ya estas materias y esta carga de las tutorías que no se hacen bien bajo mi punto de vista, se hacen con bastantes dificultades, ¿no? Y poco sistemático. Pues es un papel muy relevante de la biblioteca, la capacidad de articular programas transversales para todo el centro, garantizándolo a todo el centro. Esto es vital. Imaginar un programa de tratamiento de información, competencia digital, aprender, articulado por un elemento solo, por un agente del centro educativo. Eso es un reto importantísimo, pero en la sociedad del siglo XXI es esencial, fundamental. Los servicios, otro elemento fundamental de la biblioteca, los servicios. Claro que puede dar muchísimos servicios. ¿Cuáles no va a dar? Servicio de préstamo, servicio de sala de estudio, pero que puede dar muchos servicios más, sobre todo con la internet, con las 12 horas. Entonces los servicios requieren mantenimiento, es que los servicios
ese elemento de sostenibilidad necesita de tiempo. Hacer boletines, poner la página web al día, el catálogo en línea, mil cosas. Bien. Los recursos humanos. El recurso humano básico, ¿cuál es? El docente responsable de la biblioteca escolar. Es decir, con un perfil ya muy diferente al que hablábamos en el encuentro, José Antonio, de Madrid. Es decir, con un verdadero gestor de conocimiento. Pero los recursos, y eso lo ha dicho Gloria, los recursos pasan por ese personal cualificado, esa persona, pero por el equipo de apoyo. Eso estamos de acuerdo y creo que en casi todas las comunidades, cuando se hacen las convocatorias y está armando el equipo de apoyo, porque claro, el equipo de apoyo es el elemento que va poco a poco dando la inmersión necesaria para que todo el profesorado utilice el recurso, ¿no? Los tiempos. En Chile hay una hora específica del currículum donde el alumno tiene unas lecciones en la biblioteca con un material, bueno, es un modelo, pero hay una carga que tiene la biblioteca, ¿no? Bien, pero la biblioteca no solamente tiene tiempo de uso del alumnado cuando se va a la biblioteca a hacer un trabajo, cuando se va a hacer una consulta, es que está el tiempo de la persona que viene a la biblioteca que necesita que todo eso, para que se desarrolle, esté antes bien preparado. O hay dos tipos de tiempo. El tiempo que necesita el profesorado para pergeñar muy bien, y ese tiempo hay que contemplarlo, y ese tiempo en las convocatorias no se contempla, es un tiempo relevante. Luego, esos dos tiempos de organización, de planificación, fundamental. Bien, ¿muy bien? Vale. El tema del plan de trabajo, pues sí, hay un giro fundamental. En el Congreso de Salamanca, en el año 2006, se hablaba que la biblioteca, fijaros lo que decía, en el Congreso se decía que es un proyecto que ha de implicar a toda la comunidad, docentes, muy bien. Pues yo digo que la biblioteca no es un proyecto. No es un proyecto, pero si estamos siempre en proyecto, es un proyecto muy largo. Entonces, se ha acabado. La biblioteca es un recurso educativo cuyo líder o cuyo responsable tiene que hacer un plan de trabajo en función del proyecto educativo de ese centro y por lo tanto obedece al requerimiento del centro y no se inventa cosas, bueno, con muy buena voluntad, pero que no lo vincula al proyecto educativo del centro. Luego, por eso el giro tiene que ver con que cada centro educativo, su biblioteca, haga su plan de trabajo anual, Bueno, sobre esto hay ya mucho escrito y bueno, no voy a abundar, ¿no? El tema de la evaluación se hablaba de que en el año 2006 se enfatizaba mucho en la utilidad de los proyectos que tengan continuidad. Los proyectos que tengan continuidad. Esto no tiene continuidad. Los proyectos se hacen con un presupuesto, 3 años, un coordinador que, bueno, ya sabemos muchas veces este credencialismo, ¿no? Soy coordinador porque me dan puntos, etcétera. Claro. Y la evaluación de los proyectos. La evaluación es una asignatura pendiente. Bueno, sobre la evaluación, hay una herramienta de evaluación que os han dado también, esa mochilita muy interesante, y ya en Andalucía, el año pasado, sacamos también un documento de referencia de autoevaluación de las bibliotecas escolares. Pero claro, hay bibliotecas escolares que tardan en hacer la autoevaluación exactamente 10 minutos. Hemos hecho una herramienta de evaluación para sonar. Hemos hecho, incluido un servidor, herramientas de evaluación, de autoevaluación para bibliotecas que tienen un responsable con unas 14 horas, seguramente, un equipo de apoyo con unas 10 horas, donde todo el centro utiliza la biblioteca como recurso, donde se abre, ¿me entendéis? Una herramienta muy poderosa, claro. Pero bueno, es muy necesaria esa herramienta de autoevaluación, y eso sí que es una asignatura pendiente, porque hay que evaluar mucho, ¿no? Pero sí, insisto, sí se están haciendo muchas cosas. Bien, respecto a los estudios, en el año 2006 se hablaba de que necesitamos estudios del impacto que tienen las bibliotecas escolares en los resultados académicos. No hay estudios, porque no hay apenas bibliotecas que puedan tener impacto en los rendimientos. ¿Cómo se hace un estudio ahora con las bibliotecas en ese estado de fragilidad? Mira que hemos avanzado mucho, y se detecta en el estudio que esas bibliotecas impactan en el rendimiento académico. Es complicadísimo.
¿Por qué? Porque la evaluación, y esto hay que hacerlo vinculada a la evaluación del propio centro educativo, es decir, no podemos hacer evaluación de la biblioteca y el impacto en el rendimiento. ¿Ve usted? Evaluación de la biblioteca junto con todo el centro educativo, junto con todo el programa, pero la biblioteca es un elemento más. Eso es vincular la evaluación al propio centro de la biblioteca. Bien. Sigo. Respecto a la figura del responsable, que la mesa me decía que hablara un poco de la figura del responsable. En el documento ya se habla de esta figura, de las competencias que debe tener, gestor de conocimiento, pero sí hay dos funciones fundamentales que yo creo que hay que hacer de aquí en adelante en las comunidades autónomas, que son: hay que regular ya la figura del responsable, del docente responsable, y no con unas instrucciones anuales. Hay que regularlo ya en el decreto, en una orden, en el mecanismo que sea. Hay que regularlo ya, porque si no, tenemos responsables un año que son interinos. El siguiente año, propietario definitivo, pero que no se ha formado. El siguiente año, así no se sostiene un recurso, es muy complejo, muy complicado, muy cansino. Luego se necesita esos responsables y por lo tanto se necesita abrir un proceso de acreditación del responsable. Hay que abrir un proceso para acreditar a los responsables. ¿Por qué hay que abrir un proceso para acreditar y no esperar a que salgan responsables ya de las escuelas de magisterio? Por una sencilla razón. ¿Cuánto dinero se ha gastado en el Ministerio de Información del profesorado? ¿Cuánto recurso en formación? Fijaros, en formación y más formación. ¿Cuántos cursos en línea del programa ABIES? El recurso que... ¿Cuánto? Que me diga cuánto. ¿Cuánta formación en los centros de profesorado? ¿Cuántos grupos de trabajo? Y ahora llega un profesor que ha hecho esa cantidad de formación que estoy hablando, y cuando llega al centro no es el responsable, es otro. Esto es un derroche. Si las tiene. Claro, lo de las horas es otra cuestión. Pero bueno, eso, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, lo de las horas, profesor de primaria. Un director en mi comunidad autónoma puede dar tantas horas como tenga dentro de sus posibilidades. Muchas lectivas, tantas como quiera y como pueda. Con 7, con 6, con 5. Porque hay autonomía, pero eso lo dejo para debate. Hay autonomía pedagógica, pero está ya en la ley, ¿me entiende? En los decretos, eso es muy importante. Es un avance muy grande. Por ejemplo, un avance enorme en Andalucía. La creación del departamento de bibliotecas. Aquí hay gente que son jefes del departamento de bibliotecas escolares. Se permite la legislación generar departamento de bibliotecas escolares. Esos son los avances que yo comentaba, ¿no? Por lo tanto, competencias profesionales del responsable. Tenemos mucho bagaje, mucho currículum, mucha formación. Por favor, aprovechemos esa inversión. Una empresa, cualquier organización, no emprende tantos recursos para que después ese personal cualificado no ejerza. Y no le vaya... ¿Cuánto? Hay másteres de bibliotecas escolares. Hay muchas, hay posgrados, etc. Bueno, aprovechemos eso. No hablo de la formación inicial, ¿de acuerdo? No hablo. Los servicios de apoyo externo, ya voy terminando. Los servicios de apoyo externo se habla en este libro, en el marco de referencia, y yo insisto en que tiene que haber servicios de apoyo externo. ¿Cuáles son los servicios que hay ahora mismo en Canarias y tal? Pues los servicios son una persona o dos. Y se ha acabado. Que coyunturalmente, pues venga, tú te descargas del programa de biblioteca, del programa. No. Ya no puede haber programa. Lo que tiene que haber son gabinetes, como ocurre en Portugal, como ocurre en Chile. Creo que ese paso, ese giro hay que darlo ya. No, usted no es del programa. No, usted es miembro del gabinete. Esos gabinetes tienen que ser, pues, configurados con personal cualificado y no maestros y no profesores solo. Es decir, necesitamos equipos ya más multidisciplinarios. Yo necesito como una vara verde, documentalista. Necesito un documentalista para desarrollar la labor desde los servicios de apoyo. Yo estoy en un servicio de apoyo, necesito documentalistas, pero es que necesito también informáticos a disposición del equipo. ¿Y de qué se encargaría este servicio de apoyo? Fijaros, nunca se encargaría solo del cometido que voy a decir. Tiene que utilizar las estructuras. Nosotros tenemos estructuras muy potentes, a no ser que desaparezcan. Por ejemplo, los CENS, ¿no? Dentro del profesorado. ¿De qué se tiene que encargar ese servicio de apoyo? De la formación y sostenibilidad de las redes profesionales. Pero de la formación del profesorado, ¿con quién? Por los centros de profesores. De los materiales curriculares, de las publicaciones, de los documentos, etc. De la información y comunicación de los portales, ¿con quién? Con el gabinete de comunicación, etc.
de la automatización y la aplicación ABIES, todo el tema de tiempo, los técnicos, del seguimiento y atención atento a los centros para que desarrollen bien los planes de uso de la biblioteca vinculado a la evaluación que se ha hecho en los centros educativos. ¿Con quién? Con la inspección educativa. La inspección tiene un papel importantísimo y los asesores de formación. Así, un gabinete no puede trabajar solo. Y está pasando que hay centros trabajando solo, sin vinculación con los centros, puede ser sin vinculación con la inspección, puede ser, etcétera, etcétera, tiene su parte, cada uno su parte, ¿no? Esta corresponsabilidad es fundamental porque es que tenemos bastantes recursos. Hay recursos, pero creo que hay una organización deficitaria, ¿no? Y sobre la evaluación, se encargaría de estas áreas fundamentalmente. Conclusión, giro hacia la creación de este tipo de gabinetes. Respecto, me preguntaban también algo sobre las redes. Redes propiamente dichas de bibliotecas escolares, quitando Galicia y un poco Extremadura y Andalucía, que tiene redes profesionales que no son redes. Digamos que hay dos tipos, las redes de servicios, de información, sistemas integrados. Galicia, por ejemplo, y es un sueño, Andalucía tiene un sistema integrado de las bibliotecas escolares, las bibliotecas públicas con su programa, ¿me entendéis, no? Bueno, pues ahora con el nuevo ABIES podemos avanzar mucho en eso también. Bueno, pues esas redes hay que armarlas bien, y para armar bien las redes hay que tener muy claro qué son las redes, porque ahora hay redes por todo sur. ¿Vale? Bien, sistemas integrados y pesca, y termino. Hablaba Durban, la van, de desarrollo normativo. Claro, el desarrollo normativo ahora, ¿cómo es? Tímido. Es tímido. ¿Que tiene timidez? Pues no entra en lo nuclear, pues no entran los responsables, no entran los tiempos y en los programas en general. Sí ha entrado en algunas comunidades. Sí ha entrado. Nosotros en Andalucía tenemos, hablando de la conozco muy bien, ¿no? Sí hay responsable de las funciones, sí está todo eso, las horas, todo eso está. Pero hay que avanzar más. Decía el ministro, no nos queda cosas por hacer. Claro que nos queda, pero hay que hacerlas, que nos quede, no quiere decir, pero vamos a hacerlas. Porque si no, la postergación es un elemento psicológico de ser muy malo, muy pernicioso, ¿no? Por lo tanto, hay que generar las órdenes que regulen la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar en todas las comunidades autónomas. Y aquí hay un tesoro fundamental, el marco de referencia para las bibliotecas escolares. Salud. Bueno, muchas gracias, Gloria, Pepe. A mí me gustaría haber tenido tiempo suficiente para glosar aquellos aspectos más destacados, pero como el tiempo apremia, yo solamente os voy a lanzar una serie de preguntas que pueden haber surgido, supongo, en muchos de vosotros después de la intervención de Gloria y de Pepe, y a partir de ahí cada uno que nos hable de su propia experiencia, de sus reflexiones, etc. Estamos a vuestra disposición, o de vuestras preguntas. Claro, porque Constanza nos ha dejado muy listo. Bien, las preguntas que podríamos dejar encima en el ambiente serían, por ejemplo, la biblioteca escolar de vuestro centro está realmente integrada en el proyecto educativo y en la programación general anual de cada año. A la biblioteca escolar le tenemos asignadas unas funciones claras para el profesorado y para el alumnado. ¿Existe un personal, mucho, poco, de uno, de varios, con dedicación horaria suficiente? ¿Existe esa figura del responsable, que a mí desde hace muchos años siempre me ha gustado llamar el maestro bibliotecario, porque es que lo de bibliotecario es que suena de bien? Claro. Lo que pasa es que lo de maestro, como ya lo tenemos, porque hay escuela, no, pues, pero nos falta algo, ¿no?
¿Cómo son las relaciones entre la biblioteca escolar y las tecnologías de la información y la comunicación? Las nuevas tecnologías. Donde el libro y el papel también es una tecnología. Lo que pasa es que lleva ya muchos años. ¿Existe de verdad la necesidad de la biblioteca escolar en nuestros centros? ¿O ni se ha planteado si es necesaria o no es necesaria? Y otra pregunta, de las muchas que podíamos hacer, ¿esa experiencia en vuestro centro se sostiene con el paso del tiempo? Que planteaba Pepe, ¿o realmente vamos a salto de mata y vamos con unos dientes de sierra? Pues con estas ideas estamos a vuestra disposición para escuchar vuestras reflexiones o vuestras preguntas. Hola, a ver, si soy breve, me cortáis porque tengo aspecto. Me presento. Sí. Soy Charo Ochoa, vengo de Huesca y estoy en el IES Pirámide, antigua Universidad Laboral y uno de los primeros centros piloto en el plan del 97, que es cuando empezamos. Entonces quiero decir que como en mi centro hemos vivido todo el proceso para que sepáis dónde estamos ahora. Y cómo lo veo yo, porque evidentemente todo eso es parte de mi percepción personal. Estamos en Aragón, es decir, que cuando entro a mi centro todavía Aragón no tiene transferencias. Yo entro en el Plan Nacional Genetic, se llamaba entonces, hacemos la formación online, instalamos el ABIES, tenemos desde el punto de vista del espacio una magnífica biblioteca, 39.000 documentos sin catalogar porque es el fondo antiguo, 15.000 catalogados ya, que es una biblioteca potente con 2 plantas, que entráis en el blog y veis que el espacio es amplísimo, es decir, recursos económicos, presupuesto siempre ha habido porque el centro tiene sus propios recursos. La formación, bueno, pues yo la hago de la manera en que creo que lo puedo hacer. Yo, evidentemente, tengo que ser evaluada por alguien externo, luego puede ser mejor o peor, pero voy a que estamos en las mejores condiciones. Entro con 8 horas, que es lo que mandaba Madrid en ese momento, se mantienen durante 13 años esas 8 horas porque el equipo directivo lo mantiene, porque en la inspección nunca supieron ese papel que justificaba que yo era responsable biblioteca donde estaba y me he encontrado, pero claro, cuando había que encontrarlo este año no estaba. Es decir, cambio de gobierno, de repente hay que reducir horas y mi responsabilidad de biblioteca, yo sigo siéndolo porque he querido yo y ha querido el nuevo equipo directivo, si no, ni siquiera sería responsable del centro, porque incluso dentro del claustro hay quien dice que qué formación tengo yo para estar ahí, que para qué hace falta perder horas ahí. Ahora ya no las pierdo, quiero decir, ahora ya no dejo de dar mis clases, estoy en la biblioteca, en todo el horario no lectivo, hemos hecho un grupo, etc. Pero no existe ese reconocimiento, las programaciones que las he hecho éticamente, no religiosamente, todos los años, las mandaba al equipo directivo, no sé si se las veían o no, las mandaba a la inspección y no sé qué constancia tienen de los 13 años de programación de proyecto escolar, que es como le llamamos. Viene un plan de saber leer, el proyecto de lectura, y que resulta que no coincide con es otro programa. Bibliotecas escolares. Viene Penetic, es otro programa. Estamos en aulas diferentes. Es decir, no se incluye dentro de que tenemos ordenadores, yo he luchado por tener ordenadores, tenemos cada vez más medios, un centro de formación profesional de ciclos, que estamos incluso tratando de hacer formación de usuarios en competencia digital, pero no informacional, ¿cómo se llama? Pero esto no está reconocido por el profesorado, pero tampoco a nivel de inspección, ni a nivel de... Es decir, estamos en proyectos con un plan buenísimo que dirige Carmen Garramillana, ahora a nivel provincial, pero esto quiere decir que mañana dicen que hemos desaparecido, pues como ha ocurrido al responsable del programa ABIES, es decir, no tenemos ni siquiera asegurado el mantenimiento del programa ABIES y tenemos que instalar unos años. Es decir, que, claro, ojalá que este congreso diga a todas las comunidades que esto ya es, no hay marcha atrás, sino evidentemente ya estamos viendo que hay marcha atrás para muchas cosas y Ya he comentado por en evidencia la necesidad de ese giro, ¿no? En tu caso, es cierto que hay muy buen trabajo, ¿no?
circunstancias se desarrollan las bibliotecas, también pasa una serie de fases. Una de las fases precisamente era el impulso que la administración había de dar para generar centros, pilotos, buenas prácticas, después una fase de animación para todo lo relacionado con los premios, ¿no? Para que hubiese más. Pero la sexta fase, que es la que los franceses ya culminan, es la fase de generalización y normativa específica para garantizar esos apoyos de información. Y a partir de ahí ya hay otro desarrollo más cualitativo. Pero claro, España solo tiene que hacer las comunidades autónomas, no el Estado. Es que es así. Por lo tanto, ya esto yo veo un enorme avance. Pues función, evidentemente el Estado va a pagar. Entonces, dependerá de la política educativa, dará impulso, dará determinados proyectos, siempre va a haber proyectos, pero proyectos sobre ya la calidad, ¿no? del recurso, no sobre la dotación del recurso, sobre una buena práctica en el club de lectura, no, eso creo que hay que ir avanzando porque no se sostiene, y tú eres un caso paradigmático de que no se sostiene, no se sostiene. Por ejemplo, ahí en todos los estudios se dice también que aquellos centros educativos cuyo equipo directivo apoya la biblioteca, bien, lidera muy bien, y los que no. Claro, si estamos a la luz de que el equipo directivo, no, eso es mínimo, y eso ha de estar donde ha de estar, es en la normativa. La normativa se permite la creación de estos departamentos de documento. Claro, si la normativa permite esto, es el centro, con esas posibilidades, puede llegar muy lejos, si quiere, puede llegar muy lejos. Pero hay que dar esa cobertura, se necesita normativa específica. Eso depende de nosotros. Eso. Tenemos ya de casa, le damos un poco aquí, porque Claro. cada vez no depende de nosotros. Bueno, depende, todo depende. Todo depende. Vale. Porque todo depende, porque nosotros necesitamos hacer un seguimiento in situ. Y no se cumple también cuando los centros se las llevan. Hay un incumplimiento mutuo. Como hay amor también mutuo, hay incumplimiento. Pero ojo. Aquí hay una cuestión de corresponsabilidad muy grande. Hemos dado recursos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Dotar a un centro de una biblioteca inmensa y no está la biblioteca inmensa en el sitio inmenso que había inmensamente. Entonces, claro, estas cosas hay corresponsabilidad. Pero hay elementos de corresponsabilidad que hay que garantizar ya. Y a partir de ahí ya, pues claro, la evaluación de la inspección tendrá que tomar también carta de naturaleza. Y sobre todo, la agencia de evaluación que haya. Entonces, voluntarismo. Yo no le llamo. De la maestra bibliotecaria, voluntarismo. Vamos a ver, si tú estás, yo Yo me llamo Cristina Fernández, trabajo soy responsable de biblioteca desde hace 6 años, estamos de planes, tengo unas condiciones, tengo un equipo directivo que me apoya, doy clases todos ustedes, llegaron los negocios. Este año tenemos 2 profesores menos, y entonces, claro, es que por eso digo yo que depende de la administración. Yo me llamo Francisca Teresa Martínez Nuevo y llevo 36 años en la enseñanza y siempre he tratado de impulsar el uso de la biblioteca. He estado la mayoría de mis años de docencia en educación especial y a mí me parecía que el uso de la biblioteca para niños de educación especial o de integración, como últimamente han sido los alumnos que he tenido, pues era una motivación distinta, especial y que se llevaba a ellos de una manera pues más asequible, dadas sus características. Pero este impulso que yo he querido siempre pretender, pues nunca lo he visto, porque al hilo de lo que decías, cualquier proyecto que hagas, si el equipo directivo no está por la labor, eso fracasa. Entonces, al llegar a este colegio, yo ahora estoy en primaria, segundo de educación primaria, llevo 7 años en este colegio. Al llegar a este colegio, aquí había una biblioteca antigua, con una dotación tremenda, pero se ha impulsado pues una nueva inauguración de la biblioteca, se ha renovado, se ha metido en la red y bueno, ya se utilizaba aquí la biblioteca escolar, pero ahora como que se ha institucionalizado. Es decir, el equipo directivo ya tenía esa predisposición, porque la jefe de estudios es una persona muy implicada, está en la misma línea que he estado yo siempre en utilización de la biblioteca
de por sí, cada curso tiene por lo menos una sesión con el tutor que acude a la biblioteca. Y luego según también las materias, no solamente tiene que ser en la materia de lengua, sino que también en los especialistas y en la materia de ciencias naturales y en otras materias se le da un tiempo dentro de la programación escolar para que acuda. Además ahora, al estar metidos en la red y a tener ese reconocimiento ya por parte de la Comunidad de Madrid, puesto que yo soy responsable de la biblioteca desde hace 2 años, desde que nos mandaron ya toda la documentación y ya tengo el nombramiento oficial como responsable de biblioteca, con 4 horas semanales y con un complemento, es decir, que ya creo que ya vamos en el colegio. En Madrid, en el colegio cívico a todos los años. Entonces, claro, el equipo directivo está siempre al loro de lo que hay en la comunidad. Entonces, lo impulsa. Yo sé que, por eso digo que tienen que ser las dos cosas. El equipo directivo que tenga interés y que esté implicado, porque si no todo se va al traste, si aquí hay personas que son del equipo directivo, pues que lo tengan muy en cuenta, y luego por parte de la administración también ese apoyo del que estamos hablando aquí, de que haya un nombramiento. Entonces, en mi colegio llevo yo 2 años nombrada como responsable de la biblioteca y además tenemos un bibliotecario que acude todos los días una serie de cosas. Tanto las horas lectivas, la Junta de Estudios se encarga de meter tiempos de turnos para asistir a la biblioteca en las distintas materias y luego además se tiene la biblioteca abierta hasta las 6 de la tarde, bien para que los alumnos hagan allí sus deberes, bien para que hagan los trabajos que les mandan los profesores. Por ejemplo, lo que decía antes en la conferencia anterior, el profesor de Educación Física, pues el año pasado a los de sexto les mandó un trabajo de investigación del deporte que más les gustaba, pues buscar todas las normas que hay con respecto a ese deporte. En fin, creo que sí que fue una buena labor y un buen inicio. Este año acaba de ser nombrada ahora la bibliotecaria y bueno, pues ya tenemos que tener una serie de reuniones para hacer el plan de fomento a la lectura que, como ya os digo, ya venía de hace unos años, porque el plan de fomento a la lectura que tenemos en el colegio, pues yo cuando llegué ya estaba, yo llevo 7 años, o sea que... Entonces, claro, tienen que ser las dos cosas, tiene que ser por parte del centro, internamente, y por parte de la administración. Si hay esas dos cosas, yo creo que sí que puede ser. Yo creo que estamos en el buen camino. Hola, buenas tardes a todos y gracias. Voy a hablar en castellano porque me parece que algunos me entendéis mejor. Pues si no, falaba en galego. Disculpadme, pero supongo que lo que yo voy a contar es muy raro porque yo en la situación no voy a contar mi película porque no estamos en una edad de contar películas. El tema es que, por lo que llevo oyendo esta tarde, se habla mucho de la biblioteca como una estancia que está fuera del aula, donde hay muchos libros y donde los niños o los profesores o quien quiera o alguien pasa y ve lomos de libros o fachadas que se utilizan o no. Yo concuerdo con uno de vosotros que dijo que en el currículo, en las actividades normales de todos los días, se hace poco uso de la biblioteca. Eso sí. Pero como cada uno tenemos ya que mirar el micro, pues tenemos que decir. Me llamo Antonio. El tema... Sí, son galegos, sí. Si queréis falar en galego, falo en galego. Queréis que fale en galego? Falo os galegos se queredes, pero destaquimos. Como digo os portugueses, así. Bueno, o tema é que a situación da nosa biblioteca é unha situación particular, porque nós pertenecemos a unha palabra que hoxe se repiteu moitísimo, que é crack. Eu vivo un crack. Eu vivo nun crack.
é que é un crack. É todo iso que dixeste se é algo máis. Parece ser que é un centro rural agrupado. Centro rural agrupado. E como está agrupado, ten miembros que agrupan ese centro. Son, eu gustame isto decilo, de verdad que me gusta, que me salga do corazón, escolas das parroquias, escolas das aldeas, escolas unitarias. Alguén se acorda? Sí. Escolas unitarias. E nós non temos unha biblioteca, mas temos unha biblioteca. Cada escola é unha biblioteca. Porque os rapaces, os nenos, están na biblioteca. Non teñen outro sitio. Porque non hai máis salas. De verdad, non hai máis salas. Hai unha aula sola, que é a biblioteca, laboratorio, parques de xostas, é todo. Pero é que, ademais, vívese neso, vívese no medio dos libros, no encerado, no ordenador, na pantalla digital, e todas esas cousas que hai. Pero eu ainda sigo crendo, eu son un antigo, no misterio maravilloso da tiza. De verdade. Sigo crendo no misterio maravilloso da tiza, e o misterio, e ese é o máis misterioso, que é a palabra. Non hai mellor tecnología que a palabra. Cuando digo que en el centro rural agrupado, así, la biblioteca está en el aula y los críos viven en la biblioteca, es porque los críos andan con los libros a golpes, tirados a la papelera, a veces hasta los miran, los leen y buscan cosas. Se vive así. Pero nosotros, ahora ya contando una película particular nuestra, de nuestro crack, se llama Crack Vocation Verde, que é aquí ao lado de Santiago. Crack Vocation Verde. Vocation Verde. Vocation, que é o que ten un pito saco, unha cousa así é verde que ten un río, a capital do viño, e todo. Mirad un libro. Nuestra experiencia con la biblioteca y con los libros es la siguiente. Por eso es lo que quería contar, porque la mía, que yo salgo poco ya. Antonio, tú has hecho preámbulo. Me limito a terminar porque me parece que está esperando los libros. Nosotros tenemos, el sistema que tenemos es, desde hace varios años, tres componentes que fundamentan la biblioteca, es maleta viaxeira, mochila viaxeira e libro viaxeira. Así que estamos cerca de guiarse. E ademais temos unha experiencia que fixemos varios anos que é un mestre viaxeiro. Porque o mestre viaxeiro é como nós estamos nun crack, parece ser que é unha unidade, aunque eu creo unha unidade da escola da parroquia, máis que na unidade dos distintas parroquias. Eu son parroquianista, por exemplo. Quero dicir, todas esas actividades xuntanse porque a biblioteca convive. Non hai especialistas de biblioteca, non hai nada. Pero faz actividades, faise algo. Algo faise. E ás veces, eu que quero dicir é que ás veces non salen nos periódicos, ni se ve, pero tampouco se quere salir nos periódicos, porque non van para nada, Digo por de verdad que non vale para nada, simplemente vale, sí, para aquello de lucir palmito, pero para iso está belén usted. Eu pareceme que o tema de desconocido, por iso non salimos nos periódicos, é o que ocorre nas escolas rurales, de verdad, nas escolas das aldeas, nas escolas das parroquias. Eu desde aquí, non só para as bibliotecas, senón para calquera actividade que fai un mestre, solo ou acompañado de algúns máis, que non ten un centro de 26, nin de 40, nin de 30, nin de 12, senón que está ali, o seu rabato, encantadísimo. Parece mentira, pero hai maestros que les gusta estar en su escuela. Sin colegio, sin conserje, sin nada. Eso les gusta. Si
siempre hubo masoquistas en la vida. Y reivindico desde aquí que ya que quedamos unos cuantos dinosaurios preparándose para la época de la extinción, porque vamos a ser extinguidos, por una cosa que es la penuria más grande. Yo, aunque no tenga que ver con las bibliotecas, porque a veces a la gente hay que decirle que para de leer y que haga niños, porque las aldeas se están quedando vacías. Y eso es el gran problema. Y que lean para ver cómo se hace.